Un nuevo calentón, está en la parte de atrás, ¿verdad? Ya no traje el otro porque se burlaron de mí, pero ya los puse en disciplina, ¿verdad? Los que se atrevieron a burlarse del pastor, ¿verdad? Ya no traje ese, ¿verdad? Ya adquirimos uno, ¿verdad? Para la iglesia, es de la iglesia, amén. Está en la parte de atrás, ¿verdad? Ese calentón, pues, es para locales grandes, amén. Hago mención de ello, hermano, porque pues el calentón calienta, hermano, ¿verdad? Para que cuiden sus niños, ¿verdad? Que no vayan, ¿verdad? A ir. El hermano Ramiro, ¿verdad? Está en la parte de atrás y va a estar cuidando, ¿verdad? Pero ayúdenlo, ¿verdad? Ayúdenlo, ¿verdad? Y tengan cuidado, ¿verdad? Que sus niños no vayan, ¿verdad? A querer jugar con el calentón, ¿verdad? Y se me vayan a quemar. Amén. Aunque se supone que no debería de suceder porque tiene un safety guard, pero aún así, hermano, mejor no arriesgar. Amén. Así que pues cuide a sus niños, ¿verdad? El hermano Ramiro va a estar allí, ¿verdad? Guardando el calentón, cuidando, ¿verdad? Que ningún pequeñito, ¿verdad? Toque el calentoncito, ¿verdad? Pero ustedes, ¿verdad? Como padres, pues ayúdenle, ¿verdad? A cuidar a sus niños de que no vayan de curiosos, amén. ¿Verdad? Quieren tocar el calentoncito. Hablando de los niños, están despedidos, amén. Todos los niños menores de 12 años, si tiene 12 años ya se queda aquí, ¿verdad? Pero todos los niños menores de 12 años están despedidos. Dios bendiga a las maestras, Dios bendiga a los niños, gloria sea al Señor. Dios bendiga a las visitas, amén. Dios bendiga a hermano Bautista, a su esposa que están aquí con nosotros. Veo que la hermana Jessica que también trajo visita. ¿Por qué damos un fuerte aplauso a ellos, verdad? Que el Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a la Dinastía Pentecostal, esta es casa de Dios, su familia en el Señor, amén. Dios bendiga a Belén, aunque Belén pues es de casa, ¿verdad? Gloria sea a Jesucristo, amén, gloria a Dios. Pequeños recuerdos, ¿verdad? Este miércoles es nuestra cena de acción de gracias, amén. Así que recuerde, hermano, que vamos a iniciar con la Santa Cena, ¿verdad? Así que no llegue tarde, ¿verdad? Porque si llega tarde, ¿verdad? Pues se le va a pasar el tiempo de poder participar de la cena, amén. Así que llegue temprano, llegue a buena hora, ¿verdad? Vamos a tener la Santa Cena primero, después de eso vamos a entonar unos cantos de adoración, después un mensaje de la palabra del Señor y ya después el convivio, amén. Se va a hacer todo en tiempo reducido. Amén. El servicio no va a durar más de una hora, hermano, ¿verdad? Para las 8 ya deberíamos estar todos, ¿verdad? En la parte de atrás comiendo y participando del convivio. Amén. Y así tener suficiente tiempo, ¿verdad? Para convivir y poder irnos a tiempo a casa, ¿verdad? Y nadie, ¿verdad? A las carreras, ¿verdad? Yo sé que ahorita hay curfew, ¿verdad? Que hasta las 10 ya tienes que estar en tu hogar, ¿verdad? Así que no queremos, ¿verdad? Que nadie, ¿verdad? Se vaya estresado por causa de eso. De igual manera, por los miércoles, hermano, ¿verdad? Que es nuestro día de servicio, el cual tenemos más tarde, que es a las 7. Amén. Usualmente yo trato de terminarlo, ¿verdad? A las 8:30, ¿verdad? El servicio. Amén. Pero a veces se pasa un poquito, ¿verdad? Pero voy a que los miércoles tengamos un poquito de cuidado mientras está el curfew, ¿verdad? Después del servicio, ¿verdad? Quedarnos a convivir un ratito está bien, pero ya que vea que son las 9, hermano, pues ya empezar a retirarse porque yo todavía tengo que quedarme a acomodar, ¿verdad? Arreglar las cosas y yo vivo bastante lejos, ¿verdad? Entre más tarde se van las ovejas, más tarde me tengo que quedar yo, obviamente, ¿verdad? Y más tarde llego a casa. Amén. Y para evitar, ¿verdad? Cositas, ¿verdad? Aunque tengo entendido que a pesar del curfew hay un montón de carros manejando a esa hora, ¿verdad? Pero para evitar cosas, ¿verdad? Queremos evitar, ¿verdad? Evitar cosas. De todos modos, el curfew espiritualmente no nos afecta en absolutamente nada, ¿verdad? Así que nomás para evitar, ¿verdad? Hagamos esto. Los domingos es nuestro servicio un poco más temprano que a las 6, o no deberíamos de tener ningún problema, ¿verdad? Con después del servicio, ¿verdad? Deberíamos de tener bastante tiempo para convivir, pero de todos modos, ¿verdad? Los domingos, si usted ve que ya son las 9, ¿verdad? Pues empecemos a retirarnos, ¿verdad? Así me den bastante tiempo a mí, ¿verdad? Para poder acomodar todo y llegar a tiempo a casa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Sígame, hermano. Sí, ya lo saludamos. Amén, gloria sea al Señor. Dios bendiga, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Nos está visitando el hermano Bautista, su esposa, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? Que familiar o marido, hermana Jessica. Su esposo aquí, su esposo, Dios le bendiga. Amén, gloria sea al Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a entrar a la palabra. El día de hoy vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Recuerden que tenemos aguas en la parte de atrás, en la hielera azul, para todo aquel que guste, son gratuitas. Amén. Gloria sea a Jesucristo. Recuerden de poner sus celulares en silencio o vibración, por favor. Libro de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer solamente un verso, el cual es verso 12.
Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Espero que se gocen con nosotros por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 11, verso 12. Gloria a Dios. Mateo 11, verso 12. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, la palabra de Dios le así en el nombre de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista, o sea, el profeta que preparó el camino a Jesucristo, el Mesías, hasta ahora, o sea, tiempo presente, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. A lo que esto se refiere, hermano, que el reino de Dios tiene oposición. Amén. Obviamente sabemos que el diablo y sus demonios se oponen al reino de Dios. Podemos verlos en acción durante los evangelios, el libro de los Hechos, ¿verdad? Y también en las epístolas, ¿verdad? Como hablan de que Satanás, ¿verdad? Y sus demonios se oponen al reino de Dios, ¿verdad? Hay oposición al reino de Dios y por eso sufre violencia. Pero no tan solamente es el diablo y sus demonios, sino también el hombre. Amén. En tiempo de Jesucristo se oponían los fariseos, se oponían los saduceos, se oponían incluso gobernadores tales como Herodes. Amén. Así que habla de que el reino de los cielos sufre violencia por el caso de que hay oposición. Amén. Y por causa de esta oposición dice el Señor, y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Amén. O sea, hay un tipo de espíritu que debemos de tener como personas para poder lograr poseer lo que el reino posee para nosotros. Amén. Aunque el reino tiene bendiciones y grandezas, ¿verdad? Que están disponibles a todos, hermano. Son cosas que no se reciben simplemente automáticamente. ¿Por qué? Porque hay oposición. Hay un reino de las tinieblas, hay demonios, hay un diablo, amén, que usa incluso a hombres para oponerse, hermano, a que usted y yo recibamos las cosas que Dios nos quiere dar por medio de su reino. Amén. Y gracias a esta oposición, ¿verdad? Gracias a ello, usted y yo tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte para poder obtener lo que el reino posee. Amén. El Señor dice, y los violentos lo arrebatan. Amén. Esto da a entender que hay un cierto de persona, ¿verdad? Un tipo de cristiano, el cual se va a lograr apoderar de lo que el reino de Dios posee para su vida. Amén. Y el día de hoy, hermano, le voy a estar predicando bajo el tema espíritus poseedores. Amén. Espíritus poseedores. Puede poner su Biblia a un lado y le voy a pedir que me acompañe en oración para que Dios bendiga la predicación de su palabra y nos ministre con su espíritu. Si usted sabe orar, acompáñeme. Padre mío, en estos momentos, Señor, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias por cada hermano, cada hermana que hizo el esfuerzo de venir, por cada visita que está aquí con nosotros, mi Señor, y por todos los que nos están sintonizando por Facebook Live. Te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos, Padre mío, para dejar que tu Espíritu nos moldee, nos transforme, nos conseje, nos instruya, nos sane, oh Padre mío, y nos ministre, oh Padre mío. Te pido que me permitas ser de bendición, edificación a tu congregación y poder hablarles con gracia, poder y sabiduría, Señor mío. Y todos juntos como pueblo, Padre mío, honremos y te exaltemos como tú eres digno y merecedor de ello. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y puede tomar su asiento en este momento. El Señor Jesús le bendiga. Espíritus poseedores. Todo reino, iglesia, tiene algo que ofrecer a su pueblo. Amén. Por ejemplo, el reino de Estados Unidos. Una de las razones por las cuales muchas personas desean venir a este reino, a este imperio, a esta nación, es por las cosas que este reino ofrece a las personas. Amén.
Y el reino de Dios, iglesia, no es diferente en este hecho, sino al contrario, es mejor. Amén, porque lo que el reino de Dios te ofrece es mucho más mejor que el reino de Estados Unidos te puede ofrecer. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hay una unción, hay una salvación, hay una gloria, hay un poder, hay bendiciones, hay promesas, hay milagros, señales y prodigios, hermano, que el reino de Estados Unidos no puede hacer, pero ciertamente el reino de Dios sí puede. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si hay un reino que puede ofrecernos cosas que ningún otro reino no puede ofrecernos, hermano, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero para obtener, hermano, las grandezas del reino de Dios, necesitamos tener el tipo de carácter, el tipo de espíritu, el tipo de persona al cual el Señor está identificando en este verso por el cual iniciamos. Él está hablando de un tipo de espíritu que tiene que existir en la vida de cada uno de los cristianos para que podamos arrebatar lo que el reino de Dios posee para nosotros, hermano. El reino de Dios tiene dones. El reino de Dios tiene ministerios, el reino de Dios tiene milagros, el reino de Dios tiene el don del Espíritu Santo, el reino de Dios tiene la unción, el reino de Dios tiene la gloria, el reino de Dios tiene la salvación, el reino de Dios tiene la vida y la vida en abundancia, el reino de Dios tiene la victoria y nos hace más que vencedores, el reino de Dios tiene una fuerza como ninguna otra que nos dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo no sé usted, hermano, pero yo quiero poseer todo lo que el reino de Dios me ofrece. ¿Cuántos aquí no quieren poseer lo que el reino de Dios tiene para sus vidas? Yo no quiero quedarme, hermano, sin las cosas que el reino tiene para mí, sino que yo quiero alcanzar cada una de las cosas que Dios ha asignado para mi vida en su santo reino. Sin embargo, el Señor Jesús fue claro, hermano, y Él dijo que en este reino solamente los violentos arrebatan. Solamente los que tengan este tipo de espíritu, que yo lo estoy titulando espíritu de poseedores. Este carácter que nos lleva a conquistar, este carácter que nos lleva a poseer en el reino, que no ponemos por excusa las necesidades, las luchas o las tribulaciones, sino que tenemos un espíritu distinto adentro de nosotros, tenemos un carácter distinto adentro de nosotros, que nos dice Omar, que nos dice Marta, que nos dice Rafael, que nos dice Eric, que nos dice Daisy. Hay cosas que te esperan, que debes de alcanzar en el nombre de Jesucristo. Este espíritu, hermano, es un espíritu que debe de existir en nuestras vidas para pasar a ser personas conocidas como poseedores en el reino de Dios. La palabra, hermano, que se usa en griego para la palabra violento es la palabra biastes. En la Reina Valera simplemente se traduce con una palabra, amén. Y obviamente los traductores hacen eso porque no pueden poner todo el significado de una palabra, ¿verdad? Si no sería demasiado extenso. Pero la realidad de las cosas es que la palabra violento no le hace justicia a esta palabra griega, porque implica mucho más que simplemente esto. La palabra violento en griego, que es biastes, implica forzador. Que eres una persona que fuerza las cosas y no pone por excusa la lucha o la tribulación, hermano, sino que él sigue trabajando, él sigue esforzándose por forzar que algo suceda. Energético, hermano. Que eres una persona, como decimos en el español, se pone las pilas. No una persona perezosa, no una persona con los brazos cruzados, no una persona que está esperando que las cosas caigan del cielo, sino una persona que sabe que las cosas del cielo se deben de trabajar por ellas, porque están esperando ser poseídas por los hijos de Cristo. Y por último, la palabra que se usó en la Reina Valera, violento.
Una persona, hermano, que no es detenida fácilmente. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es el tipo de espíritu a cual el Señor está revelando a su pueblo y a sus discípulos que debemos de poseer como seres humanos, hermano. No un espíritu de pereza, no un espíritu de duda, no un espíritu de temor, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu forzador, un espíritu energético y un espíritu violento, hermano, que nos va a convertir en poseedores del reino del Señor. La palabra, hermano, que se usa en el griego para arrebatar, como el Señor Jesucristo dijo, y los violentos lo arrebatan. Esta palabra en el griego es harpazo, que significa apoderarse de. Noten, hermano, lo que el Señor Jesús está enseñando en este verso, que por causa de la violencia que se sufre en el reino de Dios, por la oposición que existe, ya sea demoníaca o por causa del hombre, alabado sea el nombre de Jesús, usted y yo tenemos que tener un cierto espíritu para apoderarnos, para convertirnos en poseedores de la unción, de la gloria, del Espíritu, de las promesas que posee el reino de Dios para nuestras vidas. El Señor nos está enseñando que usted y yo podemos lograr apoderarnos del reino, pero solamente a través de cierto carácter, solamente a través de cierto espíritu, que seamos forzadores, que seamos energéticos y que seamos violentos. Aprendiendo a tener este tipo de espíritu, que es contrario al espíritu de pereza, que es contrario al espíritu de cobardía, que es contrario al espíritu de miedo. Ese tipo de carácter, hermano, ese tipo de espíritus que podemos tener como seres humanos en nuestra actitud y en nuestra personalidad, no nos va a llevar a apoderarnos de nada en el reino. Mas sin embargo, cuando cambiamos nuestro espíritu de pereza, cuando cambiamos nuestro espíritu de cobardía, cuando cambiamos nuestro espíritu de duda a un espíritu viastés, o sea, un espíritu forzador, un espíritu energético y un espíritu violento, hermano, usted y yo poseeremos espíritus poseedores en el reino. La primera palabra, hermano, que se usa para definir este carácter, este tipo de espíritu que el Señor está revelando, es la palabra forzador. Alguien que se esfuerza, hermano, en forzar su carne, en forzar su corazón, en forzar su situación, hermano, para poder salir adelante. Hay una parábola o ilustración que el Señor Jesucristo hace acerca de la oración, hablando, ¿verdad?, de un hombre que le llegó un amigo, amén, y no tenía alimento para este amigo. Así lo que hace esta persona, este personaje, va a una amistad, va a su vecino, ¿verdad?, a medianoche, y le está pidiendo a sus vecinos, dame pan para poder darle a mi visita. Amén. Pero esta persona le está diciendo a este personaje, ¿qué estás haciendo aquí? Ya es muy noche, no te voy a dar nada. Amén. Sin embargo, miramos en esta ilustración que este personaje siguió persistiendo. Este personaje siguió insistiendo. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Estaba forzando a este otro personaje a que terminara dándole lo que él necesitaba para tener su visita, hermano. Esto es de lo que estoy hablando, iglesia. Que cuando te encuentres en situaciones como estas, situaciones de lucha, situaciones de pruebas, no te estés dejando derrotar tan fácilmente, sino que te pongas las pilas, que te actives, alabado sea el nombre de Jesús, y seas persistente, seas insistente para forzar, hermano, salir adelante de esta situación. Solo saliendo de nuestra área de comodidad
y yendo en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, lograremos poseer y elevarnos en el reino. Miren, la palabra forzado significa acción que hace gran esfuerzo, sin comodidad. Eso es alguien que está forzando las cosas, hermano. Alguien que está haciendo una acción y no quedándose con los brazos cruzados a ver si algo pasa, sino que él sabe que él tiene que accionar para que algo suceda. Es una persona que sale de su área de comodidad, hermano. Una persona que está dispuesta a forzarse a sí mismo para alcanzar y poseer cosas más grandes en el reino. ¿Sabe, hermano? Una de las razones por las cuales muchas personas en la iglesia y en el cristianismo no alcanzan más cosas en el reino del Señor es porque no están dispuestos a salirse de su área de comodidad. No están dispuestos a forzar su carne. No están dispuestos a forzar su mente, sino que se excusan, alabado sea el nombre de Jesús. Y le hablamos de que tú puedes prepararte para emprender la Biblia y un día también llegar a dar un estudio bíblico. Pero dice esta persona, no, es que yo ya estoy muy viejo para eso. No, es que eso no es para mí, santo Dios, que no todos debemos de evangelizar. Es que no tengo el don de enseñanza. No tienes que tener el don de enseñanza. Todos, hermanos, enseñamos a cierto nivel. ¿Tienen hijos? ¿Enseñan a sus hijos? Todos somos capaces de instruir hasta cierto punto, alabado sea el nombre de Jesús. Y todos tenemos la responsabilidad de ir preparándonos en el Evangelio, hermano, para así como alguien te alcanzó a ti, un día tú alcances a alguien más. Pero el problema de muchos, hermanos, es que no quieren salir de su área de comodidad. No quieren forzar su carne a orar más. No quieren forzar su carne a estudiar más. No quieren forzar su carne a comprometerse más. Por eso es, hermano, que solamente los que tienen este tipo de espíritu logran arrebatar en el reino de los cielos, porque ellos están dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer: salir de su área de comodidad. ¿Tú no quieres estudiar la Biblia? El que sí quiere, Dios lo va a usar. ¿Tú no quieres orar más? El que sí quiere, Dios lo va a usar. ¿Tú no quieres ser comprometido? El que sí quiere, Dios lo va a usar. Y que mientras tenemos a alguien que se está perdiendo de todas las ventajas y beneficios del reino, aquí tenemos a alguien que las está poseyendo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está dispuesto, hermano, a forzar. Que es algo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta carne se opone. Yo les he dicho muchas veces, usted está esperando que su carne le diga: mijo, mija, ya es hora que ores. No, hombre, te vas a quedar esperando toda tu vida. Si tú estás esperando que tu carne te diga: ya es hora que te entregas al Señor, te vas a quedar esperando toda tu vida. La carne se opone a las cosas de Dios. Tú tienes que forzar la situación. Tú tienes que forzar esta carne, hermano. Solamente logrando hacer esto, hermano, es que llegaremos a alcanzar las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Miren, una de las cosas que me sorprende mucho de los ancianos es que conozco mucho anciano, hermano, que es mecánico, que es albañil, que es plomero, pero le das un teléfono y dicen: ay, yo no sé mover esta cosa. Y digo yo, pues ¿cómo es eso posible? ¿Sabías tú que ser plomero es mucho más difícil que moverle un teléfono? ¿Sabías tú que ser mecánico es mucho más difícil que moverle a un teléfono? Es más, hasta cocinar es más difícil que moverle a un teléfono. Si pudiste aprender a ser albañil y construir una casa desde abajo, créeme cuando te digo, puedes aprender a moverle a esta pequeña cosa.
Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermano? Es esto, que ellos se esforzaron para aprender a ser albañiles. Ellos forzaron su carne, su mente, para aprender a ser mecánicos. Ellos forzaron su persona para aprender a ser plomeros. Pero cuando se trata de este pequeño aparato, como no tienen tanto interés por ello, pues no se esforzan a aprenderlo de la manera en que se esforzaron a aprender a ser albañil, mecánico, plomero. He ahí, hermano, lo importante. Si no hay interés, no vas a forzar las cosas. No vas a forzar las cosas. Él forzó, hermano, el aprender el plomero. Al que al principio se le cierra difícil, caray, ¿cómo hacen todo esto? Pero estuvo dispuesto a forzar su mente, a quebrársela, con tal de aprender y tener una profesión y poder proveer para su hogar. ¿Por qué? Porque había un interés que lo empujaba. Esto es lo que tenemos que tener, hermano. Interés por las cosas de Dios. Si tienes interés, no vas a poner excusas y no vas a decir, ay, yo no puedo estudiar la Biblia. Vas a forzar tu mente. Vas a forzar tu carne para estudiarla y aprenderla. ¿Por qué? Porque hay un interés. No me vas a salir, ay, yo no puedo orar porque me duermo. Vas a forzar tu carne. Vas a forzar tu mente. ¿Para qué? Para orar. ¿Por qué? Porque hay un interés. ¿Cuántos aquí tienen interés por Dios? Miren, la mujer cananea es un buen ejemplo de esto. La mujer que se le acercó a Jesucristo buscando un milagro porque su hija necesitaba liberación. Ella, hermano, tuvo que forzar su situación para lograr poseer el milagro posible en el reino gracias a Jesucristo. Ella salió de su comodidad a rogar y clamar al Señor, aun cuando estaba siendo negada, tanto por Jesús como por sus discípulos. Porque Jesús la estaba negando, hermano. Los discípulos la estaban negando. Y Jesús la estaba negando por una razón en su sabiduría, hermano. Amén. Tratando de usarla para enseñarnos e instruirnos. Amén. Pero obviamente ella no sabía esto, hermano. Ella más miraba que el Mesías, que se esperaba que le iba a recibir con brazos abiertos, resulta ser que la está negando. Y no tan solamente él, sino que de igual manera sus discípulos, hermano. Mas sin embargo miramos, hermano, que ella estaba forzando la situación. ¿Por qué? Porque ella sabía, hermano, que podía conseguir un milagro. Ella sabía que podía alcanzar una bendición. Y ella estaba allí, hermano, saliendo de su área de comodidad. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar de que estaba siendo negada, ella seguía clamando. A pesar de que estaba siendo negada, ella seguía rogando, hermano. Y fue en contra de su naturaleza a dejarse humillar por el Señor. Cuando el Señor le dice, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. El Señor la humilló, hermano. ¿Y sabe por qué eso va en contra de nuestra naturaleza? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta humillarse. A nosotros nos gusta vanagloriarnos. A nosotros nos gusta exaltarnos. A nosotros nos gusta el obedecernos a nosotros mismos. Pero a nosotros, nuestra carne, no le gusta humillarse. Mas sin embargo, hermano, miramos que ella tenía un espíritu distinto. Que a pesar de que estaba siendo negada, aún así, hermano, ella seguía rogando y ella seguía clamando. Y a pesar de que fue humillada, hermano, aún así, hermano, ella se deja humillar. Y no tan solamente se deja humillar, sino que ella misma se humilla más. Porque ella dijo, sí, Señor. Gloria a Dios. Aceptando que ella era lo que Jesús había dicho de ella. Gloria a Dios. Cuando otro hubiera dicho, ya me ofendiste, ya me voy. Y no tan solamente eso, sino que se humilla aún más y se postra ante el Señor. Pero gracias a esto,
ella logró obtener lo que el reino poseía para ella en Jesucristo, hermano. Porque ella estuvo dispuesta a forzar su situación. Que a pesar de que estaba enfrentando obstáculos que se le estaban oponiendo, discípulos que estaban diciendo, ya córrela, ya córrela, ya córrela, ella seguía forzando, hermano. Ella seguía clamando. Ella seguía rogando. Y ella estuvo dispuesto a salirse de su área de comodidad y salir, hermano, y vivir en contra de su propia naturaleza, dejándose humillar y humillándose a ella misma, con tal de forzar, hermano, que Jesucristo le hiciera el milagro. ¡Qué tremendo ejemplo a seguir, iglesia! El tipo de espíritu que debemos de aprender a tener, hermano. Y no nomás darte por vencido, porque ya escuchaste su no, o porque las cosas ya se pusieron difíciles, sino continuar rogando, continuar clamando. Y si te tienes que humillar, humillarte con tal de recibir de parte de Dios. La mujer cananea, hermano, terminó siendo alabada por el Señor gracias a este espíritu distinto que ella poseía, que terminó demostrando lo que revelan todos los que tienen un espíritu poseedor. ¿Sabe lo que ella reveló, hermano? A tratar de estar forzando su situación. ¿Cómo termina esa historia? Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque no se dio por vencida. Porque ella tenía un espíritu de poseedor. Ella, hermano, a pesar de la oposición, continuó forzando la situación para poder provocar el milagro que ella necesitaba. Y aunque ocupaba humillarse, y aunque ocupara rogar, y aunque ocupara postrarse, y aunque ocupara clamar, ella no se iba a detener hasta que el Señor le dijera, vete, porque tu hija es sana. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Esto, hermano, es lo que tenemos que tener en nuestras vidas para aprender, hermano, a ser poseedores en el reino. Y tener este tipo de espíritu que logra arrebatar las bendiciones, los milagros, la unción, el destino que nos espera en el reino de Dios, hermano. Que aprendas a ser un forzador, iglesia. Aún no has recibido el Espíritu Santo, pues fuerza las cosas que estás esperando. Pero no has recibido el Espíritu Santo y estás... ¡provoca algo! ¡Forza la situación! ¡Clama! ¡Llora! ¡Gime! ¡Humíllate! Y vas a ver que algo sí va a pasar. Pero ahí está el problema, hermano, que muchos no están dispuestos a salir de su área de comodidad o ir en contra de su propia naturaleza, y por eso no se convierten en forzadores. Tú les hablas que aún no has recibido el Espíritu Santo, pues sal de tu área de comodidad. Está dispuesto a humillarte, está dispuesto a clamar, pero ay, no, eso no es para mí. ¿Qué voy a estar haciendo yo levantando mi voz? Ay, qué vergüenza. Ay, ya estoy muy anciana. Ay, no, yo estoy muy joven. Y voy a eso, hermano. Esas actitudes, esos espíritus que podemos tener adentro de nuestro corazón como seres humanos, solamente van a ser obstáculos para apoderarnos de las cosas del reino de Dios. Sal de tu área de comodidad. Fuerza tu carne. Fuerza tu mente. Haz las excusas a un lado. Haz los peros a un lado. Y comienza a poseer lo que Dios te ofrece. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermano, este espíritu no tan solamente es definido por forzador, sino de igual manera por una persona energética. Como le hice saber, una persona que se pone las pilas, hermano. Una persona que no está esperando que el cielo venga a él, sino que él
una persona que lucha, una persona que no está esperando que algo suceda, sino que él o ella hace que las cosas sucedan. Amén, gloria a Dios. Una persona energética es alguien que se moviliza, no pasiva, sino activa, que se esfuerza en lograr sin excusas, hermano. Estos son el tipo de personas que logran arrebatar en el reino de Dios. ¿Quieres llegar a predicar la palabra? Bueno, en vez de estar con los brazos cruzados, hermano, esperando que algo suceda, tú solito te pones a estudiar, tú solito te pones a ensayar, tú solito te pones a orar, tú solito comienzas a forzar las cosas para que comiences a crecer en esa área y un día Dios te utilice como predicador de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Pero quedándote con los brazos cruzados, esperando que las cosas caigan del cielo, a ti nada nunca te va a caer. Porque las cosas del cielo no caen, las cosas del cielo se poseen. ¿Han escuchado? Gracias, Señor. Las cosas del cielo se poseen. Y si queremos poseer, hermano, toda esta unción, estas maravillas, estos dones, ministerios, esta gloria, estos milagros, este poder que posee el reino de Dios, hermano, cosas grandísimas, cosas gloriosas, cosas hermosas, hermano. Tenemos que aprender a forzar las cosas, tenemos que aprender a ser energéticos, iglesia, a trabajar por ello. La Biblia nos enseña que el que no tiene fe sin acción, sin obras, es que fue muerto, hermano. Si tú no te estás esforzando, si tú no estás obrando, si tú no estás trabajando por estas cosas que estás buscando en el reino, jamás las vas a encontrar. Tú tienes que trabajar, tú te tienes que esforzar, tú tienes que movilizarte, hermano, y comenzar a hacer que las cosas comiencen a suceder. Miren, tenemos a Caleb como ejemplo de alguien energético, que a pesar de ya tener 85 años, hermano, fíjese nomás la edad de este varón, 85 años, aún así, él le pidió a José que lo dejara ir a conquistar la tierra que Dios le había prometido, sin poner excusas y sin ser perezoso. Este hombre se movilizó y actuó, convirtiéndose en un poseedor más de las promesas del reino de Dios, considerado hasta el día de hoy un héroe de la fe. Pero mira, hermano, el espíritu que este varón tenía. De hecho, hermano, la misma Biblia dice que Jehová dijo de Caleb que él tenía un espíritu diferente. Fíjese, hermano, lo que Dios revela de Caleb, que él tenía un espíritu diferente a todas las demás personas. ¿Qué tipo de espíritu tenía él? El tipo de espíritu que tienen los poseedores de las promesas de Dios. Este era un varón que estaba dispuesto a forzar las cosas. Este era un varón, hermano, que estaba dispuesto a ser energético, a movilizarse, a actuar, a tener acción para ir a alcanzar lo que se le había prometido. Esta tierra que Dios le había prometido jamás le iba a caer del cielo. Él tenía que activarse. Él tenía que movilizarse. Si no, ¿sabe qué, hermano? La promesa solamente se hubiera quedado en el cielo. Y eso es lo que le pasa a muchos. Sus promesas se quedan en el cielo. Están llenos de promesas, pero acá arriba no logran poseerlas, porque no están teniendo el espíritu que el Señor Jesucristo nos reveló que debemos de tener para hacer que desciendan. No permitas, hermano, que estas promesas se queden flotando del cielo. Hazte un poseedor de ellas. Actívate. Movilízate. Forza tu carne y deja de poner excusas.
realizar. Amén. Gloria a Dios. Si puedes sentarte a ver una película por 2 horas, puedes forzar tu carne para verlos orar por 1 hora. Gloria a Dios. Aleluya. No hay excusas. Y de hecho en el reino no existen, hermano. Yo les he dicho esto bastantes veces. En el reino no hay excusas. En los evangelios, las personas trataron de dar excusas a Jesucristo. Déjame ir a enterrar a mis padres primero. Déjame ir a hacer esto primero. ¿Y Jesús les aceptó las excusas? No, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el reino no hay excusas. No hay excusas en el reino, hermano. Hay un dicho muy famoso entre nosotros que dice: el que quiere, puede, hermano. Y si tú quieres, tú vas a poder. Por ahí está la cosa, que quieras. Amén. Amén. Si no te estás forzando a estudiar la Biblia, esa es una señal para mí y para Dios que no quieres de ella. Por más que tú te quieras excusar. Porque en el reino no hay excusas. Si no estás orando como deberías de estar orando, hermano, esa es simplemente una señal para mí y para Dios que no quieres más del Señor. Por más que tú te excuses, hermano, son nuestras acciones las que siempre revelan nuestras prioridades y donde nuestro corazón está. No son las palabras. Tu boca puede decir mucho, pero son tus acciones las que revelan si amas a Dios o estás en el mundo. Aleluya. Aleluya. Solo siendo esforzados es que lograremos derrotar los obstáculos de la vida que se interponen entre tú y las grandezas del reino, hermano. Gloria a Dios. Solamente siendo energéticos, solamente esforzando las cosas, solamente aprendiendo a ser esforzados y movilizarnos, trabajar, accionar, movernos en el reino de Dios. El reino de Dios está sufriendo violencia, hermano, y hay un diablo y sus demonios que están esperando, hermano, el arrebatarte de tus promesas, que están esperando el oponerse a tus peticiones y oraciones, tal y como se estaban oponiendo a la oración de Daniel. Pero ¿saben qué era este hombre? Un poseedor de las promesas de Dios. Tenía un espíritu diferente, hermano. Y a pesar de que ya había pasado días, este varón seguía ayunando, este varón seguía orando. ¿Saben lo que estaba haciendo Daniel? Estaba forzando las cosas para que Dios le contestara. Amén. Aleluya. Eso es lo que nos hace falta mucho de nosotros, hermano. Por eso no estamos yendo de gloria en gloria. Por eso no estamos yendo de fe en fe. Por eso no estamos siendo como la luz de la aurora que va en aumento, hermano. Porque no estamos poseyendo las cosas que nos van a ir elevando en el reino. Por no tener el espíritu correcto. Por no aprender a forzar las cosas. Por no aprender a ser energéticos, hermano. Por no aprender a ser violentos. Porque solamente los violentos arrebatan en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Esta es la última palabra, hermano, que define a esta palabra que Jesucristo usó, que habla del tipo de carácter, personalidad, espíritu que debemos de tener como personas para lograr apoderarnos de las promesas del reino de Dios. ¿Sabe, hermano? Hay personas en el cristianismo que logran apoderarse del poder del reino, de la gloria del reino, de las promesas del reino, a pesar de ser hacedores de la maldad. Sí, hermano, nunca he leído la Biblia. Jesús habló de esos que lograron apoderarse del reino porque hicieron milagros, sanaron enfermos, profetizaron, predicaron en su nombre, pero aún así le dice: apartaos
apartaos de mí y ir al fuego, hacedores de maldad. O sea, no tienes que ser bueno para lograr apoderarte del reino. Simplemente tienes que aprender a tener el espíritu que el Señor revela que necesitamos para apoderarnos lo que el reino nos ofrece. Pero no te equivoques. Solo porque eres un poseedor de lo sobrenatural, del poder, de la gloria, de los milagros, del reino de Dios, eso no te identifica como un santo del Señor. Y el problema en nuestros días, hermano, es que hay muchos que han aprendido a tener este espíritu y por eso han alcanzado la gloria, el poder y la unción del reino, pero están siendo un ejemplo pésimo a la iglesia. Pero ahí está la iglesia. Ay, mira cómo Dios lo usa. ¿Ha de estar bien él? Ay, mira Dios cómo hace con ella. ¿Ha de estar bien? A pesar de que no está en el orden de Dios. Hermano, escúcheme bien. El hecho de que usted aprenda lo que yo le estoy enseñando el día de hoy, que lo va a llevar a poseer el poder del reino, eso no implica de que usted sea alguien que está viviendo conforme a la palabra del Señor. Porque de nada sirve poseernos de la gloria, del poder, de las promesas, de lo sobrenatural, si no estamos en el orden bendito de Jesús. Y sí, hermano, yo quiero que ustedes aprendan a poseer el poder del reino. Pero de igual manera que jamás se les olvide que cuando comience a aplicar esto y comience a crecer en el reino y comience a elevarse en el reino, que nada de eso implica de que usted es salvo. Lo que implica que usted es salvo es que se esté sujetando a la doctrina. Porque ¿sabe qué, hermano? No son los milagros los que salvan. No son las sanidades lo que salvan. No son las señales lo que salvan. Es la doctrina de la palabra de Jesucristo. Esta es la que salva. Y nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de que cuando logremos poseer este poder, esta gloria que el reino nos ofrece, utilizarla bajo el orden del Señor, y así no van a gloriando nosotros, sino darle toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no me salgo con que es que ya estamos en tiempos diferentes, hermano. Dios no cambia. Todo lo que a Dios le agradaba en el jardín le sigue agradando hasta el día de hoy. Todo lo que Dios le agradaba bajo el pacto abrámico le sigue agradando en el nuevo pacto. Todo lo que Dios le agradaba en el pacto mosaico le sigue agradando en el nuevo pacto. Todo lo que Dios le agradaba en el pacto davídico le sigue agradando en el nuevo pacto. Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Así que no me salga, es que ya estamos en diferentes tiempos, ya las cosas cambiaron. No, hermano, estás bien equivocado. Una vez escuché a una persona que se hace llamar erudito maestro. Oye, es que Dios ya cambió. Dije, santo Señor, ¿este dónde sacó esto? Y ahí están todos. No sé quién está más duro, el predicador o el pueblo que lo está escuchando. Pero bien dice la palabra, el pueblo parece por falta de entendimiento. Y hoy en día el cristiano parece que quiere vanagloriarse a sí mismo, que da de la gloria a Dios. Y la única manera en que le podemos dar la gloria a Dios, hermano, es sujetándonos al orden. Aunque se te haga duro, aunque no se te haga justo, hermano, es la palabra de Dios. Esta palabra violento significa que se hace o sucede con brusquedad, impitud, fuerza, intensidad excesiva. ¿Nunca han escuchado que nos dicen que nosotros exageramos? Pues tenemos que exagerar, hermano. Tenemos que ser intensos en las cosas de Dios, hermano.
que te digan que exageren. Esa exageración es lo que te va a ayudar a alcanzar lo que otros no van a alcanzar. Exagera, hermano. Si hay algo que lo que debes de exagerar es en el reino. Las personas violentas en el reino son personas tan apasionadas y necesitadas de Dios que poseen una intensidad y fuerza excesiva adentro de ellos que los empuja a buscar más de Dios y de lo que pueden alcanzar en Él que el hombre común. El hombre común, hermano, no tiene esa gran pasión y necesidad que produce esa intensidad de fuerza excesiva que le empuja a buscar más de Dios que el hombre que sí es violento. El hombre que sí es violento en el espíritu, hay una intensidad en él que le dice: no te conformes. Puedes seguir alcanzando más. Puedes seguir logrando más. Sigue esforzándote. Sigue trabajando. Sigue luchando. Hay más grandezas que te esperan en el reino. Pero el hombre común, no, hermano. El hombre común flaquea en esta área. Le hace falta esa intensidad, esa fuerza excesiva dentro de él que lo continúe empujando a buscando más de las cosas de Dios. Pablo, durante toda su vida, siguió buscando más de Dios. Pero durante toda su vida, siguió buscando más de Dios. ¿Saben por qué podemos hacer esto, hermano? Porque las cosas en el Señor nunca se acaban. Podemos seguir buscando más y más y más, porque a Dios que le servimos es inimitable. Y no hay excusa para decir: ya llegué a mi punto. Ya aquí estoy bien. Estás bien equivocado. Hay más por alcanzar, hay más por lograr, hay más por madurar, hay más por cambiar. Pero tienes que tener el espíritu para arrebatar. Un espíritu violento. Un espíritu de poseedor. Puestos de pie, por favor. El apóstol Pablo, iglesia, era una persona que poseía ese tipo de espíritu violento. Espíritu que se reflejaba en su pasión intensa y excesiva por las cosas de Dios, hermano. Este era un hombre intenso por el Señor, hermano. Había una intensidad por las cosas del Señor que se notaba incluso en su manera de actuar, de hablar y de vivir. Hubo un punto donde un profeta le profetizó que no regresara de Jerusalén porque lo iban a apresar, porque lo iban a matar. Yo no esperaría que este varón dijera: el Señor me habló, no voy a ir. Ya me profetizaron. Pero miren la intensidad de este varón que le dice: ¿qué están haciendo llorando? Yo estoy dispuesto a morir y aún más para Dios. Híjole, hermano, ¡qué intensidad! ¡Qué exageración, diría uno! Pero allí miramos, hermano, el espíritu violento. Un espíritu de poseedor, que gracias a eso lo llevó a la ruta que Dios quería que tomara para evangelizar incluso hasta gobernadores. Porque estos son los que Dios usa, hermano. Los que tienen el espíritu para poseer las cosas del cielo. Él tenía este espíritu a tal grado que cuando fue golpeado al borde de la muerte, él solo se sacude y continúa predicando el evangelio. Eso es todo lo que Pablo hizo. No se quejó, no se agüitó, no se deprimió, no se dio por vencido, solo se sacude. Solo se sacude. A veces tenemos que aprender a hacer eso, hermano, solamente sacudirnos. Que me dijeron esto, que pasó esto, sacúdete. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sacúdete. Cuando él estaba en alta mar en medio de un huracán, él fue el único dispuesto a desafiar
y contradecir el huracán, creyendo y declarando que ni uno solo iba a morir. Fue el único. Mientras todos ya habían perdido la esperanza, mientras todos ya habían declarado, aquí vamos a morir, porque ante los ojos humanos se miraba y parecía que no había salvación alguna. El huracán era algo extremo, exagerado en su naturaleza. Y cualquier otro ser humano tal vez hubiera dicho lo mismo. Hasta aquí llegamos. Pero en ese barco había un hombre violento. En ese barco había un hombre con un espíritu de viastez, que estuvo dispuesto a contradecir la lógica, que estuvo dispuesto a contradecir los tiempos, que estuvo dispuesto a contradecir la naturaleza y a decir, aquí no vamos a morir. Es más, escúcheme bien, ni siquiera uno va a fallecer. Y se apoderó de lo que nadie en ese barco se pudo apoderar. En la isla, siendo mordido por una serpiente venenosa, solo la sacude de su mano y actúa como si nada hubiera pasado. Yo me quedo, pues ¿qué espíritu tenía Pablo, hermano? ¿Qué tipo de carácter tenía este varón? Que lo mordieron de serpiente venenosa y ni llorar, ni estresarse, ni preocuparse, es más, ni clamar a Dios, sino que era tanta su seguridad, era tan fuerte su espíritu, su carácter en el Señor, que lo único que hace es sacudirse la serpiente y continúa enfocado en las cosas del Señor. Wow. Y se apoderó del reino. En esa isla se sanaron enfermos. En esa isla se salvaron almas. Todo por un varón con un espíritu distinto a los demás. ¿Qué tipo de espíritu tenemos nosotros, iglesia? ¿Estás pidiendo por tus hijos? ¿Estás pidiendo por ser usado? ¿Estás pidiendo por tu matrimonio? ¿Estás pidiendo por tu iglesia? Pero te pregunto, ¿qué más estás haciendo aparte de pedir? ¿Tienes el espíritu que te va a llevar a alcanzar esas peticiones? ¿Tienes el espíritu que te va a llevar a apoderarte de las promesas y bendiciones? ¿Tienes el espíritu que te va a llevar a elevarte en el reino? Termino con esto. Hay un erudito muy conocido en nuestro tiempo, que no voy a decir su nombre, pero él escribió un comentario acerca de este verso. Y él dijo, el reino avanza implacablemente y solamente los implacables encuentran su camino a él. El reino de Dios no puede ser dominado. El reino de Dios no puede ser detenido. Y solo personas, hermano, que no puedan ser dominadas por el mundo, que no puedan ser controladas por las situaciones, que no puedan ser obstaculizadas por las necesidades y las pruebas, serán suficientemente implacables para alcanzar las promesas. ¿Qué tipo de espíritu tenemos? ¿Un espíritu implacable? ¿O un espíritu de duda? ¿Un espíritu de confusión? ¿Un espíritu de temor? ¿Un espíritu de pereza, un espíritu de ira, un espíritu de rencor? ¿Qué tipo de espíritu tienes? Porque de eso va a depender mucho de lo que tú te vas a apoderar en el reino de Dios. Así que esta tarde yo le digo, cambie su espíritu, cambie su espíritu. Dios esta noche le está diciendo qué tipo de espíritu tiene que ver en usted. Deje la pereza a un lado, deje la cobardía a un lado, deje la comodidad a un lado, deje la duda a un lado, deje la ansiedad a un lado, deje la preocupación a un lado. Ninguna de esas cosas jamás han ayudado a alguien a apoderarse de las cosas de Dios. Pero un espíritu viastez, un espíritu forzador,
un espíritu energético y un espíritu violento te llevará a lograr cosas, hermano, que nunca pasaron por tu mente o corazón. Cosas que solamente el reino de Dios te puede ofrecer a ti, a tus hijos, a tu cónyuge. El altar está abierto, hermano. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento. Yo le digo, pase a este lugar, salga de su área de comodidad, esté dispuesta a ir en contra de su propia naturaleza pecaminosa, esté dispuesto a hacer lo que la mujer cananea hizo, esté dispuesto a hacer lo que Caleb hizo, esté dispuesto a vivir como Pablo vivió, esté dispuesto a tener este espíritu de poseedor. Espíritu